Uno de los conceptos que están de moda, el síndrome inhibidor de tormenta de citocina. Aquí platicamos con los compañeros especialistas. Es importante los diagnósticos y dominar los conceptos, los nombres puestos. El ejemplo que yo les ponía muy claro es el de síndrome de dificultad respiratoria aguda. Para nosotros los intensivistas, y bueno, en general, la literatura lo dice, con un consenso en PALIC desde el 2015, desde mucho tiempo acá, con ASHBA de 1962 y demás los trabajos que se hicieron, es una entidad específica, síndrome de dificultad respiratoria aguda, que se caracteriza por la actividad diagnóstica, hipoxemia, infiltrados de aparición súbita, en forma heterogénea, ¿sí? Y que no se ha originado por un problema cardiovascular. Y ha evolucionado hasta en la actualidad. Es un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Pero la mayoría de los compañeros pediatras ponen síndrome de dificultad respiratoria aguda, cuando es nada más dificultad respiratoria aguda. Y para eso hay escalas de valoración de la dificultad respiratoria aguda. Entonces, cuando yo digo síndrome de dificultad respiratoria aguda y me hablan de urgencias, espero ver al niño intubado, con pedo, en trono o en muscularidad. Pero no, en realidad lo que están diciendo es dificultad respiratoria. Bueno, ese concepto es exactamente lo que sucede con la tormenta de citocinas. El síndrome es una patología específica, ¿sí? Y pues solo hay dos: síndrome activador de macrófagos y leucocitosis hemofagocítica. Pero en el proceso infeccioso hay liberación de citocinas, que es lo que intentamos medir con las pruebas que tomamos. ¿De acuerdo? Bien. Solo existe un fenómeno proinflamatorio como responsable de tales cambios, sino que además hay una respuesta que se da en etapas posteriores, aproximadamente 72 hasta 4 o 5 días después, se llama CARS, síndrome de respuesta antiinflamatoria compensadora. Y hay un tercer escenario, ¿sí?, que es el que se llama MAPS, Antagonist Response Syndrome, es decir, hay inmunoparálisis habitualmente y los pacientes persisten con un estado inflamatorio, menos agravante que la fase de respuesta inflamatoria sistémica. Este tipo de pacientes lo vemos principalmente en aquellos pacientes que sobrevivieron a la terapia intensiva, en los pacientes desde neonatos que están crónicamente 2 meses, 3 meses en las terapias, que están en un estado de MAPS, o mejor, conocido recientemente mejor como PICS. Hay una inmunodeficiencia sostenida, no tan grave que ocasione la respuesta inflamatoria sistémica y que condicione la muerte, pero están en estado inflamatorio. ¿Sí? Ese es parte del concepto. Las etapas en las que le dividió Roger Bull es estadio 1, lesión primaria, le repito, él no lo asoció exclusivamente a procesos infecciosos, sino a cualquier golpe, trauma y demás. Hay una respuesta pro y antiinflamatoria local con el fin de limitar la lesión. La segunda etapa aparece una reacción proinflamatoria sistémica, dependiendo del grado de la lesión, si es más severa o mayor, con activación de toda la cascada que tenemos de inflamatorios. Y una respuesta que regula rápidamente la proinflamatoria tratando de inhibir esas cascadas. La tercera etapa, que es donde ya vemos a los pacientes realmente con los cambios principalmente endoteliales, la estructura vasomotora se modifica, hay vasodilatación o hay vasoconstricción, es en el etadio. ¿Sabes qué lo vemos? Hay una lesión endovascular, tejido vascular, que exacerba aún más este problema de la respuesta inflamatoria y empieza a haber desde problemas de hemólisis en algunos pacientes por obstrucción micropatía trombótica y demás. ¿Sí? Y hay proteínas de choque térmico que se liberan, entonces una anticoagulación profunda, CID. También recuerden que los CID van relacionados a los estadios. Hay estadios protrombóticos, el que todo el mundo diagnostica ya es el estado donde todos están sangrando, pero en etapas iniciales están hipercoagulando, son estados hipercoagulados, luego en estado de enmascaramiento y finalmente donde sangra. Esos son los estadios de la CID, ¿de acuerdo? Entonces en el estadio 3 es donde todo el mundo ya hacemos diagnóstico, ¿de acuerdo? El estadio 4 no mueren en el estado 3, sobrevivieron al manejo de la terapia intensiva exitoso y empiezan con su CARS, una respuesta contrarreguladora con una inmunoparálisis persistente y empiezan a liberar algunas interleucinas.
En las etapas iniciales, las interleucinas que predominan, la 1, la 6, el factor de necrosis tumoral, que de hecho la forma de monitorizarlo y que siempre se piden en la cama del paciente, la proteína C reactiva, pues es un marcador indirecto de la interleucina 6. Y ha habido muchos estudios donde se ha ido viendo su evolución a lo largo del tiempo. La ferritina también es un marcador de respuesta inflamatoria. Fibrinógeno también es un factor 1 de la cascada de la coagulación. Todos esos estudios que pedimos a la cama, ahora que tenemos, que no había ferritina en aquellos tiempos, o la procalcitonina, esta es exclusivamente, bueno, se puede tomar en forma evolutiva en un proceso infeccioso, pero siempre es bacteriano, es su máxima sensibilidad. Y dependiendo de la evolución presente, esta es, se llama un proceso bacteriano activo y hasta el pronóstico. De hecho, se han hecho hoy tablas donde comparan el nivel de ferritina con la proteína C reactiva. Y si tiene, por ejemplo, más de 1000 de ferritina con una proteína C reactiva de más de 40, hay una gran probabilidad de que haga un síndrome de tormenta de citocinas, una manifestación del sistema fagocítico, o un síndrome multiinflamatorio pediátrico asociado a COVID. Entonces, nos han ayudado por eso. En esta etapa, predomina la interleucina 7 y la interleucina 15. De hecho, en las etapas iniciales hay estudios con todos los anticuerpos que están utilizando monoclonal, donde dando precursores de esos interleucinas inhiben la fase inicial. Entonces, la interleucina 7 y la interleucina 15 son las que disminuyen esta fase de respuesta. Y en las fases más tardías son las que predominan. ¿De acuerdo? Entonces, las moléculas de clase 2, el factor transformante de crecimiento, todos estos son los cambios que presentamos. En el estadio 5, disonancia inmunológica. ¿De acuerdo? Y le llamamos MAPS. En la actualidad, desde 2012, este concepto se modificó. Para los intensivistas sigue siendo de mi época clásico, CIS, CARS y MAPS, pero bueno, en la actualidad se le llama PICS, un estado persistente de inmunodesregulación y síndrome catabólico. ¿De acuerdo? Y esto dura meses. Lo vemos mucho en los pacientes que sobrevivieron de terapia intensiva. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver cuáles son los criterios para poder llegar a este diagnóstico. ¿Sí? Habitualmente estuvieron mucho tiempo en la terapia intensiva, tienen secuelas, hay que rehabilitarlos, alimentarlos y tener apego. La terapia intensiva, siempre lo he dicho, nosotros no curamos a nadie, los curan los compañeros en piso y al final sus familiares en casa. La terapia intensiva solo da tiempo para poder saber qué está pasando, pero no curamos a nadie. En la terapia intensiva nadie lo cura, solo le damos tiempo. ¿Quién lo cura? Los compañeros que están en piso. Bien, los criterios para el síndrome de PICS son estos. Primero, hospitalización prolongada por más de 14 días, sobreviviendo a un evento grave, un choque séptico. Niveles de proteína C reactiva mayores de 100 microgramos sobre decilitro. Aquí hay que hacer comparaciones porque platicamos hace rato, no es lo mismo la proteína C reactiva de alta sensibilidad que la proteína C reactiva normal. La proteína C reactiva normal nos da en miligramos, la de alta sensibilidad en nanogramos. Y esos estadios proinflamatorios, ¿en qué los usamos? Yo tuve la oportunidad de hacer terapia intensiva, cardiovascular en España y apoyada por la Fundación Cardios de Houston. Entonces, la proteína C reactiva de alta sensibilidad se emplea para estados cardíacos inflamatorios coronarios. Es muy sensible, niveles tan pequeños no se perciben y se ha descubierto, tiene muchos años estudiándole, que es pronóstica para el que se va a infartar. ¿Por qué está muy alto? Pues porque está obeso, está hipertenso, tiene falla renal, todas esas comorbilidades, es un estado inflamatorio persistente. Todos los que estamos enfermos estamos en un estado inflamatorio persistente. Los pacientes con insuficiencia cardíaca con miocardiopatía congénita están en un estado inflamatorio persistente. Específicamente, por ejemplo, en pacientes de cardio, nosotros, se utiliza un marcador muy específico para ver el grado de insuficiencia cardiovascular que hay, PET natriurético B, que ya lo están usando también para procesos inflamatorios, síndrome de citocinas, de tormenta de citocinas. Pero no solo eso, también se utilizan marcadores como la norepinefrina en sangre. Y a mayor niveles de norepinefrina, pues es
actividad del sistema simpático, mayor la mortalidad. Esto, al final de cuentas, es ¿por qué razón? Yo, en lo personal, la norepinefrina prácticamente no la uso. Aunque están las vías, también vamos a analizar un ratito las vías. ¿De acuerdo? Pues son estados inflamatorios persistentes. Otro de los criterios, conteo, ¿no?, de linfocitos. Pérdida de peso, el índice de masa corporal, el índice de creatinina, ¿no? Todos estos hacen el diagnóstico de síndrome de X. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué ha pasado en la evolución desde el punto de vista de inmunomodulación en sepsis, un choque séptico? Así lo hemos vivido. Estado proinflamatorio, estado antiinflamatorio, FIRS, CARS y PICS. Recuerden los criterios: más de 14 días sobreviviendo en la terapia intensiva, y ya podemos pensar. Y hay que actuar. Por eso, en los estudios que hacen con mortalidad de 28 días, yo estoy convencido que muchas de las terapias que usamos y que después la evidencia rechaza es porque no están personalizadas, es decir, no todos te van a responder de la misma forma. Y como manejan grandes volúmenes, pues no se puede hacer un análisis pequeñito, ¿no?, de que este tipo de patología me responde con esto. Entonces, ese es el gran problema, que hacemos en masa. Entonces, cuando sale de la terapia intensiva, si no estamos al pendiente de ese paciente que salió de la terapia intensiva, que sigue en un estado inflamatorio, podemos cometer varios errores. Uno, lo sacó de la terapia intensiva y lo sacaron mal, porque le tomaron proteína C reactiva y está elevada. Le tomaron esto y está elevado. No, hay que pensar que no necesariamente es un proceso infeccioso activo de un paciente que ya estuvo 14, 15, 28 días en la terapia intensiva y lo sacamos. Pero el intensivista lo sacó y lo sacó mal. No, o sea, no es exclusivo, no es necesario que sea un proceso infeccioso, hay que pensar en este estadio. Insisto, en el que más les queda claro son los pacientes con cardiopatía congénita postoperatoria. Viven completamente en un estado inflamatorio. Y ahí se estudia un montón cuánto hay que dar de kilocalorías, en fin. ¿Bueno? Bien. Entonces, este es el ejemplo clásico a nivel de tracto digestivo. ¿Sí? Tenemos isquemia, respuesta inflamatoria. Respuesta puede ser habitualmente, para poderla detectar, es grave, la respuesta inflamatoria, con los conceptos que ya manejamos, ¿no? La cantidad de leucocitos que tiene que tener, o leucocitosis, o leucopenia, que tiene que tener diferencia entre hipertermia o hipotermia. Esos son parte de los criterios, más el resto, ¿no?, que ya saben la temperatura y demás. Si es grave, falla orgánica. ¿Sí? Una vez que evoluciona, nos vamos a un caso moderado y nuevamente puede reinfectarse por esta inmunoparálisis y llevar a un proceso nuevamente difícil. La cascada de citocinas, les repito que no necesariamente es una síndrome de tormenta de citocina, respuesta inflamatoria, sepsis, y estamos en el ciclo. Bien, esto ha sido la evolución desde que yo tengo relación con la medicina, de los 80, 90, pero desde los 70 se empezó a tener este concepto. En el 2012 se reafirmó el concepto de PICS y todas las patologías que hemos tenido asociadas al manejo de choque séptico, síndrome comportamental abdominal, en fin, hasta llevar al 2010. Bien. Les vuelvo a preguntar, ¿estaremos listos para intentar nuevamente ver desde un punto de vista la sepsis como un proceso inflamatorio? Luego dicen que soy fan de los reumatólogos, el doctor Pate Costa, no es cierto, no nos damos nuestros agarres como debe ser. Entonces, sí es importante tenerlo en cuenta, y eso no solo nos amplía el panorama, si lo vemos de una forma más general y podemos entender lo que está sucediendo, y pues no nos sorprende que ahorita con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica asociada al COVID estén todo el mundo alucinando. Sobre la marcha, si gustan, vamos a platicar sobre eso, sobre ese escenario. Bien. ¿Cuál fue el problema que hubo con sepsis y la definición de sepsis? Realmente fue esto, la introducción del concepto de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que lo ocuparon única y exclusivamente asociado a un proceso infeccioso, cuando podía ser aplicado para el resto. ¿Por qué les digo que es un problema? Porque nosotros, y ahorita vamos a ver una diapositiva donde están
las 5 definiciones de sepsis, sepsis grave, choque séptico que existen actualmente, y la deficiencia que tenemos en relación al diagnóstico. O sea, para poder establecer un diagnóstico, nosotros tenemos que establecer algunas escalas para poder en forma objetiva, porque luego dicen, es que es un arte detectar, no, hay escalas, y a veces uno pasa y no está poniendo, pues tienes saturado, va a ser choque séptico. Entonces hay escalas que no empleamos. En el área de urgencias no se tiene un SHAP o lo que ustedes me digan para poder detectar a cualquier paciente con riesgo de un proceso infeccioso, de desencadenar una sepsis grave o un choque séptico. Este tipo de algoritmo de manejo fue base de lo que en la actualidad se llama UCI sin paredes, unidad de cuidados intensivos sin paredes, que es diferente a la UCI de puertas abiertas. La UCI de puertas abiertas, los papás están con el paciente todo el tiempo. Los hospitales privados se hace desde hace muchos años, ¿no? Estuve en el Ángeles del Pedregal y ahí estaba con nosotros. El problema es social. Es muy difícil que un papá entienda lo que le vas a hacer, además del aseo, ¿no? Pero bueno, el UCI, sí, paredes, sí. ¿Qué significa eso? Que se supone que esa vez salga y oriente a los demás para poder detectar en forma pronta a estos pacientes. Y eso se hace a través de escalas. Entonces, ese fue el problema. En el 2001 se introdujo el concepto de respuesta inflamatoria como definición. Pero desde entonces ya sabemos y seguimos. No es lo suficientemente sensible ni específico. ¿Qué hicieron los adultos con el estrés? Bueno, ellos empezaron a usar escalas. Y yo creo que en la actualidad ya todo el mundo ha oído hablar del SOFA. Y ellos usaron el QQ SOFA, que es una síntesis del SOFA extendido para poder saber qué paciente sí cumple la definición de choque séptico. Eso mismo se ha intentado hacer en pacientes pediátricos. Y hay muchos estudios, y algunos han demostrado una gran eficiencia y sobre todo una gran especificidad. Bien, entonces tenemos aquí el estado proinflamatorio, el estado antiinflamatorio, la respuesta de los dos y la evolución sobre el tiempo. Cuando hay respuesta inflamatoria, interleucina 6, principalmente, la 10, la 8, patrón de colesterol alta, cambios vasculares, disfunción orgánica. En la evolución del tiempo, después tenemos CAPS, interleucina 7, 10, 15, elevación, y también en este tipo de momentos se ha utilizado estimulantes de granulocitos. Yo creo que también se han enterado por ahí que de repente se le ponen estimulantes de granulocitos. Sí. Y apoptosis. ¿De acuerdo? Ya adentrándonos en los conceptos de sepsis, estos son los conceptos que rigen nuestra práctica médica. Hay que agregarle el de la OMS y el de la OTS. Pero es importante que reconozcamos que agarramos de chile, de mole y de manteca. No estamos realmente con uno solo. ¿Cuál es el que más usamos? Como tenemos a los compañeros de acá arriba, siempre utilizamos el Campaign Guidelines, el ACC, y no utilizamos las guidelines que son europeas, británicas específicamente, pero son las más objetivas. Son las que realmente te orientan sobre dónde puedes encontrar un problema de sepsis que puede evolucionarse a choque séptico. ¿Y qué tome en cuenta? Principalmente la edad. Por ejemplo, en la última actualización de Seguridad Sepsis Campaign, salió el 2 de febrero de este año, supongo que ya lo he leído. Ahí establece perfectamente qué edad, 37 semanas de edad gestacional hasta 18 años. Aplica la definición. Pero no se mete en la definición por concepto. Dice, sigan aplicando la que tenemos. ¿Cuándo se creó esta para niños? En el 2005. Es esa donde dice que disfunción cardiovascular más sepsis grave es igual a choque séptico. Sepsis grave es igual a un proceso infeccioso, respuesta inflamatoria más 2 órganos afectados. La misma. No modificó la definición, a diferencia de los adultos. Ellos sí. Entonces ustedes agregaron el Q-SOFA, el Q-SOFA. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos en adultos, involucra neonatos, lactantes, adultos, aquí adultos y neonatos y niños. Hay por edades. ¿Qué es bien importante? Que las guidelines te dicen, Amalito, búscale por aquí. Tienes 3 opciones para buscarle. Y no estoy hablando de que le tomes
procalcitonina, ferritina, fibrinogen, dímero D, lo que tú, no, estoy hablando de escalas clínicas. Búscate el Pediatric Sepsis Six, y no es un six de chelas. Es un chart, una tarjeta, donde te da datos de alarma que te toman 6 parámetros. Esto viene derivado del 5 minutes que usábamos hace muchos años para detectar emergencias de urgencias en un paciente potencialmente grave. ¿Qué otra te dice? ¿No te gusta? O finalmente es subjetivo, como el Forbes, que es subjetivo y ahora usan otro tipo de escalas más objetivas. Bueno, utiliza el PIUS. El PIUS es un derivado del NIUS, que era de adultos. Siempre vamos a buscar de los adultos, no hay de otros. Entonces se cambió la P por pediátrico y utilizamos el PIUS. Y hay escalas. ¿Y qué dice? Más de 3 puntos, mételo a terapia, a un área de vigilancia crítica, estado en piso, estado en urgencia, porque y sospechas de infección, va a evolucionar a sepsis grave o choque séptico. O el POX, que es otra escala pediátrica específica y también te da esos datos y te dice, échale ojo porque se va a poner feo. ¿Sí? No las tienen las demás, te lo dejan al aire, pues no te guían objetivamente sobre cómo poder hacer el diagnóstico, detectar. Es un gran problema y una controversia. ¿Qué otra cosa? Los criterios te lo dividen, alto riesgo o riesgo moderado. Aquí la experiencia del médico es el que divide. Aunque las guías de la OMS son muy claras. En la OMS te dice, maneja el concepto de hipotensión, que tradicionalmente pediatría se dice que puede estar chocado con normo, hiper o hipotenso, ¿no? Pero ellos sí manejan claramente, específicamente para la reanimación con líquidos. Si le vas a pasar o no cargas, solo cuando hay hipotensión, la OMS. Cada concepto, cada asociación tiene su concepto. Mi recomendación es, lean todas y adáptenlas a su área, donde ustedes estén, lo que les sirva y les funcione. Aquí en Oaxaca, yo sugiero las mismas. Bien, la estrategia, la terapia dirigida por metas, y también ya hay estudios en adultos donde demostraron que no disminuye a 28 días la mortalidad. Y es muy simple, si ya vimos que después de los 14 días están en PIC, yo lo saqué al paciente a los 15 días, y ya se fue, sí, pero al cielo, doctor, pues ¿cómo? No? Es que los estudios se hacen a 28 días. Entonces, no hay cambio en la mortalidad, sí, pero pues por el día 17, 18, porque alguien no continuó con el protocolo de PICS, porque se fue de otra forma. Pero los estudios no, pues todos se mal. No hay diferencia. Por eso no hay diferencia, que lo hacemos nosotros mal. ¿Qué otra cosa? Esto también demostró que no mejora la sobrevida. Te recomiendan el volumen, y en esto vamos a ir viendo más adelante punto por punto, qué ocasiona el reanimar, con qué solución. Es que eso es inmunomodulación. Lo que vamos a hacer para manejar al paciente en un estado séptico, choque séptico, con lo que tenemos, nos desencadena aún más esa cascada. Es decir, no es lo mismo administrar solución salina 0.9 que solución Harman o Plasmolite 148. De eso se trata. Estamos inmunomodulando con lo que tenemos. Lo vamos a llegar a la inmunoglobulina y demás. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los conceptos. Ellos, la NICE, no recomiendan una droga específica. ¿Qué dice la ACCM? Noradrenalina. Póngale. Yo, insisto, tengo mis bemoles con la noradrenalina. De hecho, prefiero vasopresina. Y vamos a ver por qué también. Está claro, hay que encontrar qué definición vamos a usar en nuestro centro de trabajo, con los recursos que tengamos, tanto humanos como materiales. Una vez que tenemos ya el diagnóstico, podemos empezar a trabajar. ¿Qué onda con la definición de sepsis? Pues no hay una definición ni un diagnóstico que diga sine qua non de sepsis o choque séptico. No lo hay. Esta ha sido la evolución de las guías a través del tiempo. Desde 1992 hizo, todos son consensus conference, o sea, la validez de la evidencia es pobre. Y las recomendaciones que se emiten, pues, son muy débiles. La evidencia es muy débil sobre prácticamente todas las recomendaciones que se emiten. ¿Sí? Porque la calidad de los consensos es pobre. Entonces, la última fue en febrero, ¿sí? Y se maneja el concepto de sepsis asociada a disfunción orgánica,
que estrictamente sería sepsis grave, ¿de acuerdo? Y a más de 2 órganos afectados, aunque no sea cardiovascular, ya es choque séptico. Bien. En el año de 1992, como el intento, encontraron muchas fallas en los procesos, agregaron posteriormente el síndrome de respuesta inflamatoria y se publicó, ¿sí?, el síndrome hasta el 2001-2002. Choque séptico, sepsis más hipotensión, a pesar de resucitación, eran los conceptos que se estaban manejando. Estaban buscando una definición adecuada. En el 2001, los criterios de síndrome de respuesta inflamatoria son muy sensibles, nada específicos, realmente no da una certeza, pero desde 1991, que fue cuando se planteó, hubo cambios en el criterio diagnóstico, y en este año fue cuando se introdujo el criterio pediátrico. ¿Qué hicieron? Lo que siempre ven, adaptaron los signos vitales del síndrome de respuesta inflamatoria a la edad pediátrica. 2005 fue el último, y el concepto de respuesta inflamatoria, pero se modificó a la edad específica. Bien. En la actualidad, lo que se recomienda, sobre todo la surveillance de este año, del febrero de 2020, persistir con el diagnóstico desde el 2005. Entonces ya saben los conceptos, si queremos emplear eso, ¿no? Síndrome de respuesta inflamatoria, debe haber diferencia en la temperatura y cambios en la cuenta leucocitaria, ya sea para arriba o para abajo. Si hay hipotermia y hay leucopenia, hay peor pronóstico, que ya todos dominan. La frecuencia respiratoria, y cuando hay sospecha de infección, si hay respuesta inflamatoria y un insulto sospechoso o adjudicado a un proceso infeccioso, ya hablamos de sepsis. Si hay sepsis grave, ¿sí?, principalmente cuando haya uno o más órganos asociados con falla. Para los criterios de falla orgánica, también ya hay un nivel, aquí sí, de laboratorios, donde dependiendo, por ejemplo, si la creatinina basal se dobló, es falla renal. Si las plaquetas basales bajaron de 100.000 o tenían 400.000 y bajaron a la mitad, ya es daño hematológico. Pues ya eso ya está establecido. Y finalmente, choque séptico tiene que ver disfunción cardiovascular más sepsis grave. Estos son los criterios para disfunción orgánica. Disfunción cardiovascular, aquí toman en cuenta el uso o no de alguna droga vasoactiva, dopamina, la tan vituperiada dopamina ahora, ¿no?, dobutamina, epinefrina o norepinefrina, en fin, la dosis. Esto es muy importante, porque yo no se trata de que me convenzan, pero los estudios que hizo Ventura comparando dopamina con epinefrina, pues la verdad es que son fantasiosos. O sea, no puedes comparar un efecto de una dopamina a 5 microgramos por minuto y de la epinefrina a 0.3 microgramos por minuto. Es absurdo. Para eso se estableció desde hace muchos años, en 1985, una escala de potencias, inicialmente de catecolaminas. Se llama VIS, VIS, Vasoactive Inotropic Score. Y más o menos se compara la dosis por un valor que se le asigna, o sea, los microgramos por minuto por la potencia de esa droga. Entonces, para nada se puede comparar 5 microgramos de dopamina con 0.3. Uno tiene 5 de grados inotrópicos y el otro tiene 300. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido. Digo, esto yo lo digo y lo comento precisamente por mi perfil de cardio intensiva. Pero la mayoría de los compañeros intensivistas que no tienen ese perfil, como que se les hace muy extraño. Existe ese score y hay que manejarlo. Entonces no se pueden comparar esas potencias, honestamente. Entonces, para mí ese estudio no tiene gran importancia. ¿Sí? El resto de los criterios, acidosis metabólica, aquí es importante aclarar el concepto acidosis no necesariamente hay cambio en el pH. Acidemia hay cambio en el pH. ¿De acuerdo? La acidosis compensa, el organismo expensa de aumentar la frecuencia respiratoria o corroborarse por ahí algunos gramitos de bicarbonato, pero el pH está conservado. Cuando tú analizas, el déficit de base está aumentado, el bicarbonato está bajo. Y acidemia es cuando francamente, está el pH abajo. ¿Sí? Entonces,
desde aquí ya empezamos con acidosis. Niveles de lactato. También hay muchos estudios donde no nos ponemos de acuerdo. Básicamente en ese concepto de este año no hay una recomendación al respecto. Sí, de los cereales. O sea, hay que ir retomando y ver cómo evoluciona. Pero no el concepto de hiperlactatemia. Para nosotros hiperlactatemia es arriba de 4. Y no solo eso, hay que tener en cuenta que hay estados de hiperlactatemia sin acidemia. Hay una clasificación del metabolismo del lactato de glucógeno tipo 1, tipo 2 o tipo A y tipo B. Entonces, si no hay acompañado de acidemia o acidosis con hiperlactatemia, no hay un estado de hipoxia. El ejemplo más claro es los niños con falla hepática. Tienen lactatos de 15 y la gasometría está en equilibrio ácido-base. ¿Qué otros? Los que les sobran las aminas. Cuando tienen aminas de más, o también tienen lactatos de 12, 13, sin acidemia. Y al contrario, por ejemplo, cuando reaniman genéticamente con solución salina del 0.9%, luego dicen, ¿por qué dice solución salina del 0.9? ¿Qué no es la solución salina de la fisiológica? No, no es la fisiológica. Igual cuando digo solución mixta al 0.9 con dextrosa al 2.5, ¿por qué si es la mixta la misma? No, hay diferentes componentes. Hay mixtas con solución salina al 0.9 y con dextrosa al 10. ¿Ok? Entonces, por eso decía que es importante aclarar los conceptos. Bueno, cuando se reanima genéticamente con solución salina 0.9, ¿cuál es el problema? El cloro. No es fisiológica, tiene mucho cloro. Y ese cloro contribuye a generar mayor ganancia de hidrogeniones. Entonces, tenemos acidemia metabólica hiperclorémica. Pues también en ese escenario, si tengo una acidemia metabólica hiperclorémica con lactato normal, estás haciendo tu problema es hidroelectrolítico, no es hipoxia. Entonces, esos conceptos los tienen que empezar a manejar. Y si yo le meto mucho cloro a un paciente, exacerbo su estado inflamatorio. Y se asocia con masa diarreica. Bien, estado neurológico, resfriado con, en fin. Ya tienen aquí todos los criterios que pueden usar para discusión orgánica. Bien. En el 2016, los adultos empezaron a trabajar con C3 y utilizaron el NIUS como predictor, pero finalmente se usaron al SOFA score mayor de 2 y se utilizan el QI-SOFA. El PSOFA, el Pediatric SOFA, tiene mucha sensibilidad en pacientes oncológicos. Entonces, una recomendación, si tienen un paciente oncológico que sienten que se les va a poner feito, tengan ahí su tablita o díganle al médico que vayan viendo qué está pasando. Es muy sensible. Y en específico también tiene ahí su tasa efectiva. También ellos me dicen si requiere vasopresor para mantener la presión mayor a 65, esto es en adultos. Veamos qué dice cuando vamos a poner cargas. Ellos hablan de percentila 5, de hecho percentila 2 de presión arterial para el paciente. Y lo dividen por edades. Entonces básicamente si tienes sistólica de 50, pues está hipotenso. Y el rango de edad de 1 a 5, 70. Más adelante es el clásico 70 más la edad por 2. Entonces si tiene 6 años, 12 más 70, 82. De sistólica. Y con eso ya se considera hipotensión. Y la recomendación de la OMS es, ahí le pasas cargas. Porque también abusamos de los equilibrios. De 2020, en febrero, ellos siguen con la misma definición del 2005, no modifican el concepto y solamente, digo, es un gran trabajo, por supuesto, nos orientan sobre la evidencia de lo que hacemos en los pacientes con choque séptico, sobre el manejo, que es de lo que vamos a empezar a hablar. Bien, el SOFA, Sequential Organ Failure Assessment Score, que hay modificado también, el QID-M, el QM y T modificado. Estos son los parámetros que manejan. Todos son asociados a patología neurológica, respiratoria, y en ellos sí empiezan a considerar, este es el SOFA completo. ¿De acuerdo? Para poder tener orientación, ¿cuál ha sido siempre la insistencia de un paciente chocado? Que hagas el diagnóstico clínico, no que necesites un laboratorio. Bueno, básicamente que ni necesites medir la presión arterial, llenado capilar, estado de conciencia y pulsos. Vamos, ni siquiera que le tengas que poner una sonda urinaria. Esa es la idea, hacer el diagnóstico lo más rápido posible. Pues esto lo modificaron
para que sean patrones clínicos que nos puedan orientar rápidamente sobre un paciente, en el caso de los adultos, grave, que vaya a evolucionar grave. Entonces, para poder hacer un buen screening de sepsis, tenemos estos argumentos: el PIRSOFA, 2 a 3 puntitos, la frecuencia que manejan en adultos, el Glasgow, la frecuencia respiratoria, Glasgow, y la presión sistólica. ¿Sí? Eso es en adultos. ¿Qué falta que hagamos nosotros? Pues validar esto. En el 2019 se hizo un task force intentando hacer el diagnóstico, pero aquí usaron otras escalas, o sea, las escalas donde ya está la terapia intensiva y predictores de mortalidad. Entonces usaron el PELOT 1, el PELOT 2, usaron el PENOT, otro, el PRINCE, o sea, todos los predictores de mortalidad, no para hacer un diagnóstico de forma inicial. Entonces, se ha trabajado en forma individual para poder hacer la validación de estos estudios, de estas escalas, pues pronósticas de un paciente que va a evolucionar a una sepsis grave que se. Bien. Esto es parte de los criterios operacionales. Cuando tienes un PIRSOFA en adultos de más de 2, y entonces, si la sospechas porque tienes un proceso infeccioso, la siguiente va a ir. Sí tiene que ser sepsis. Tienes algo interpretado, vigilable. Eso no significa que te lo vas a llevar a terapia, ¿no? Ahí lo vas a empezar a trabajar, pero tienes que darle seguimiento, porque si no, ahora como todos van a salir con puntaje de 2, va a estar llena la terapia de pacientes. Hay que tomarlo con cierto criterio. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para poder regular la respuesta con lo que hacemos? Primero necesitamos establecer bien el diagnóstico con esos, y ahí vamos a empezar a detectar en la fase de CIRS y vamos a poder empezar a trabajar. Los estudios que se han hecho del PESOFA, los CESIS 3 del PESOFA, y hay resultados alentadores. Necesitan otra vez juntarse y demás, y consenso para poder establecerlo como criterio diagnóstico. Este es el PESOFA, todo el PESOFA. ¿Sí? Considerado de siempre respiración, estado neurológico y cardiovascular. Ya le agrega el completito con plaquetas. Pero pues se puede usar el EMSOP modificado para no estar pidiendo el laboratorio escenario. El problema de sepsis, la verdad es que en nuestro medio normalmente se habla de aproximadamente entre 3 y el 7% de pacientes que llegan por sepsis. Pero en nuestras áreas hospitalarias todo es sepsis. Entonces de repente tenemos así de 60% de pacientes sépticos. Y no. Ya haciendo un análisis adecuado, además, no es sepsis, tiene otra patología. El decir síndrome de respuesta inflamatoria, como lo asociamos a un proceso infeccioso, realmente todos los pacientes que tenemos hospitalizados, de alguna forma, tienen algo de respuesta inflamatoria. No cumplirán los criterios, ahí se tienen que fijar. ¿Sí? Más de 2, o que tenga leucopenia o leucopenia en fiebre. Pero gran parte de los pacientes que tenemos hospitalizados tienen rasgos de síndrome de respuesta inflamatoria. En su casa tienen síndrome de respuesta inflamatoria. Hay que redefinir, aprender bien el concepto. Si no, todo es sepsis. Y no lo es. Bien. Todos los análisis que se hicieron en las terapias, la mortalidad fue del 25%, en fin, hay muchos estudios al respecto. El futuro, principalmente para definir sepsis, si vamos o no a modificar el SOFA, para la definición, si vamos a seguir con el concepto de respuesta inflamatoria, lo vamos a sustituir. Y el estudio que se hizo, pues hay mucha discordancia con la definición de sepsis, aún en los hospitales de primer mundo. Este es el algoritmo clásico, no se ha modificado, y lo único que se ha recomendado es utilizar, en base a una evidencia muy pobre, ciertas estrategias o no. Bien. Oxígeno. El oxígeno es el principal mediador inflamatorio. Es un gran productor de interleucina 8 y interleucina 6. La mayoría de los niños están hospitalizados con oxígeno de gratis. Échale oxígeno, ponle puntas, todos le ponen oxígeno. Y el escenario peor, no es mi área, porque insisto, desde 37 semanas de edad gestacional hasta 18 años, área de natal, ¿no?
donde pues, todavía no se ponen de acuerdo, por ejemplo, en prematuros, cuánto debe de tener de saturación. Y a todos quieren tener con 100. 92, 94 está perfecto. Ese es el principal. Entonces, ya viene con respuesta inflamatoria, abdomen, apéndice, se nos pasó, y un absceso. Ya para le pones oxígeno. Ahora le prendes otra vez la respuesta inflamatoria. El oxígeno, antes, el maestro Bellis, que él era de los principales que empezó a traer la escuela de reanimación de Paz, él decía, la verdad es que lo recuerdo con mucho respeto del doctor, también fue un genio, él siempre dijo, el esquema de choque séptico es epinefrina, nitrocrucial. Y estoy de acuerdo con él. Pero bueno, en relación al oxígeno nos decía, ¿quién es la reina de la reanimación? Y todos contestaban, a ver, contestan. Adrenalina. Y el rey, el oxígeno, ¿no? No hay ni reina ni rey. Ya no es una monarquía esto, es la reanimación. Entonces, al contrario, hay que ser muy juiciosos porque van a empezar a liberar. Y principalmente, si las estrategias que estamos utilizando de protección pulmonar en pacientes con SDR primario o secundario, o sea, de causa pulmonar, o porque la panza se le fueron a interleucinas al pulmón, o porque me lo transfundieron plaquetas y se le inflamó el pulmón y hay que darle manejo, pues más mediadores inflamatorios. Los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda no fallecen del pulmón. ¿De qué creen que fallecen? De falla orgánica múltiple secundaria, liberación de citocinas que afectan el riñón, el hígado y el corazón. Ya están hipoxémicos y avanzan. Entonces, este es el principal promotor de mediadores inflamatorios. No sé si abordaron esta plática pensando, también lo podemos hablar, no sé, en recambio plasmático con polimexina. No, es nuestra inmunomodulación a la cama, a lo que tenemos. También podemos hablar, si gustan, más adelante de eso. Es el oxígeno. No hay evidencia que diga que le va a ir mejor a un paciente que se puede 100%. 94, 92. Y menos si es campeonato. Sobre todo si es univentricular. En fisiología univentricular es todo un escenario independiente. Si un paciente que tiene una operación y le pusiste un sistema que comunica, un shunt, hay algo que llamamos balance del QPQS. Es decir, este paciente no lo estamos operando con una fístula para que sature 100. Hay todo ahí. ¿Qué es lo que es el oxígeno? Vasodilata, principalmente. ¿Qué? Pulmón. ¿Qué le hace al cerebro? De hecho, en las guías es muy claras, por ejemplo, en tama de cráneo. ¿Cuánto dicen que tienen que tener de PA2 en un paciente con trama de cráneo? ¿Cuánto tiene que tener de CO2 por los cambios que se ocasionan? Toda esa disrupción de la homeostasis eleva la producción de interleucinas proinflamatorias. Entonces, igual, aquí aparte hay complicaciones hemodinámicas, bueno, mecánicas o hemodinámicas, vacilarse el pulmón, todo se le va, la circulación, todo se le va al pulmón, no le llega nada al coronarias y se muere, saturando así, pero se muere. Sí, se llama balance QPQS y lo presentan principalmente pacientes con estadio 1. Hay 3 cirugías de estadio 1. Cuando se va, se vasodilata el pulmón y se le va mucho oxígeno, exacerba la insuficiencia cardíaca, aumenta el estado proinflamatorio que ya tenía el paciente. ¿Sí? En estos pacientes, el oxígeno, no porque le estén subiendo al 100% y es un cardiópata, va a saturar. Entonces hay que ponerle postas y nada más. Ahí están con el oxígeno. Entonces hay que tener atención en esos estados proinflamatorios. Líquidos. Esto me fascina. ¿Qué líquidos vamos a dar? Según la evidencia de febrero de 2020, de sobreviviendo a la campaña. Ahí ya es muy claro. Pero todo eso tiene un análisis de muchos años, de varios estudios, el SALT, el SMART, desde el FEST, donde demostraron que no había que pasarle mucho líquido a un paciente, sobre todo en lugares donde no había ventilación mecánica porque aumentaba la mortalidad. Desde ahí se empezó a trabajar, desde el 2002, 2003, arduamente, y en la actualidad se recomienda la estrategia restrictiva de líquidos, prácticamente para todas las patologías. Entonces, primero, cantidad. ¿Cuánto le voy a pasar?
Y si ustedes leen las diferentes definiciones de las NAES, de la ACC o de la ACC, te dicen diferentes cantidades. Entonces, ¿cuánto le voy a pasar? Segundo, ¿qué calidad de líquido le voy a pasar? De aquí no solo va desde las soluciones salinas o Harman, va hasta gelatinas, albúminas, plasma, hay quien le pasa elementos hemáticos como rehidratación hídrica. Todo eso ocasionamos todos. Entonces, ¿qué vamos a darle? Primero, no pasamos la carga para que suba la presión arterial, excepto cuando tienes en la percentila 2 o 5. Pero su función del volumen, en este caso de la carga, no es elevar la presión arterial, es restablecer el volumen intravascular para que el corazón trabaje mejor por eso. Lo llamamos precarga. Pero nunca olviden la contractilidad. Si ya tiene un paciente con disfunción cardiovascular cardíaca, por más volumen que le pasen, no va a mejorar ni el estado hemodinámico y mucho menos la presión arterial, al contrario. Entonces el objetivo no es mejorar la perfusión. La solución salina, la solución Harman, las Malay, todas las sustancias que tienen componentes electrílicos asociados a agua, lo que hacen son vasodilatadores. Por eso es que se pasa el volumen, para que abra. Estamos pensando en un paciente que tiene un estado hemodinámico con resistencias aumentadas, está cerrado, frío, que también es difícil establecer el diagnóstico por clínica para los médicos legos. Entonces lo que queremos es empezar a ver. Si tú disminuyes la poscarga, las resistencias vasculares sistémicas y el corazón está intacto, entonces va a empezar a trabajar y posiblemente sí te eleve la presión arterial. Pero la solución del líquido no te eleva la presión, ¿sí? Solo lo que das es un vasodilatador inconscientemente. Disminuye la resistencia vascular y el corazón va a trabajar de mejor forma, ¿sí? Para eso lo estoy dando. Todos los estudios que había, el Fish, el Squeeze, el Pons, el Bolos, ¿qué le voy a dar? Bien, al final se concluyó que al menos lo que hay que dar. Aquí hay varias cosas, por ejemplo, Enrique Lectate, hay toda una historia ahí de Harman, el doctor Harman era americano y Sidney Richter era europeo. Total, ahí parece ser que el doctor Harman se tiró hacia la fórmula, en fin, ya son cosas de mercadotecnia, pero sí hay variabilidad en el nicarrectato, en 2 o 3 miliequivalentes de potasio y de calcio. Pero Harman es lo que tenemos. Entonces, cuando lean Enrique Lectato, sí la había hace años había en el cuadro básico que pedía Enrique Lectato, y después se llama Harman, ahora ya no encuentro, solo que es Harman. Entonces, es muy similar. Norma Salín, ¿qué encontraron? Este es el estudio FEST que les digo, los pacientes africanos, donde 2001, 2002, donde no había recursos para intubarlos y demás. Entonces ellos empezaron a disminuir la cantidad, en vez de dar bolos a 20, no, yo recuerdo esa época que hasta 200 mililitros por kilo. En la actualidad, pues, la recomendación son tus cargas a 10 mililitros por kilo para 30 o 60 minutos, ¿sí? Excepto en los casos donde haya hipotensión. Ahí cambia un poco y el volumen es mayor. ¿De acuerdo? Son las nuevas recomendaciones que tienen las órdenes extendidas, ¿vale? En base a esto. Y también te dicen, ¿qué le voy a dar? ¿Sí? Este es el estudio FES. ¿Qué líquido le va mejor? Y aquí tienen que tomar en cuenta, ¿saben qué pH tiene la solución salina? Digo, a todo el mundo le preocupa el pH, y tienen razón. El pH modifica la respuesta inflamatoria. Entonces, la solución salina tiene un pH de ¿qué? De 5. ¿Saben qué pH tiene la solución Harman? Y entonces ahí separamos los líquidos y tenemos soluciones isotónicas, que es lo que se recomienda, es decir, con una osmolaridad cercana a la que tiene el plasma, 280-310, ¿sí? Pero además tenemos buferadas, es decir, tienen un buffer que va a modificar el pH. Pues la Harman tiene un pH de 7.2, 7.3. Pero además le ponemos balanceado. ¿Quién lo balancea? La cantidad de cloro. ¿Cuánto tiene de cloro la Harman? 110. ¿Cuánto tenemos de cloro nosotros en la sangre? 110. ¿Cuánto tiene de cloro la solución salina?
154. Entonces, la recomendación es Harman, no solución salina. La albúmina. La albúmina es, cuando yo veo de repente cuando pasan albúmina y se hace un análisis y dice, no, pues tiene alcalosis metabólica, y se comenta, tiene alcalosis metabólica porque le falta volumen intravascular. Ya, chinga, no, espérate. La causaste albúmina, la albúmina te modifica el pH, es alcalótico, 7,7, hasta 8,4 te lo lleva. Entonces no es porque le falta volumen, o al revés. Tiene acidemia metabólica, le falta volumen intravascular, pues ya no sabes, porque o por uno tiene alcalosis, o sea, no. La acidemia no es por falta de presión de volumen, es por ganancia de ácidos. Y dependiendo del estado electrolítico, es lo que se le va a dar al paciente. ¿Sí? Pero de paso carga porque tiene acidosis metabólica. No es como al renal pasarle carga, o sea, no. Tienes que analizar si hay ganancia o pérdida. ¿Sí? Es muy simple ese pensamiento. Entonces, tiene que ver el pH de la solución que están administrando. Entonces, la solución Pharma es una solución isotónica discretamente, porque si le sumamos ahí anda por una anualidad por 2,78. Pero isotónica, buferada, ¿quién la buferea? Porque le dicen, es que le estamos pasando el lactato en la Harman, ¿sí? Pero el lactato no es malo, el lactato es un buffer. Si el hígado está mal, bueno, vamos a tener problemas, porque ahí es donde se modifica, produce glucosa y produce energía el lactato. El lactato es muy mal entendido y muy temido, no es así, es amigo. Entonces, lo que hace es balancear, equilibrar el pH, está dando un buffer. Y finalmente, balanceada, porque el cloro es lo más parecido al plasma. Harman es antiinflamatorio. Y en Europa existe el Plasma-Lite 148. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estrategia debemos usar para inmunomodular esa respuesta que ya está observada? El líquido adecuado, según la evidencia que tenemos hasta ahorita. ¿Qué otro? La hora de oro que se llamaba, ¿no? Escribes por ahí todas las guías. La verdad es que han demostrado que no mejoran la sobrevida de los pacientes y los utilizan estas guías. Pero sí tiene que ver con la cantidad de infundir de los líquidos y en el tiempo. Entonces, la recomendación actual son cargas de 10 mililitros por kilo, solución Harman, o solución isotónica balanceada con buffer, 30 a 60 minutos. Y revalorar, excepto cuando tenemos hipotensión grave. Entonces, ya quedó claro que sí hay un rol para las soluciones balanceadas, isotónicas, balanceadas, bufferas balanceadas es el cloro. Y por ahí hubo varios estudios. Es que también eso es, luego leemos los estudios y lo entendemos como nos da la gana. Entonces dice, por ejemplo, se demostró que no hay diferencia cuando se usa una estrategia de represión líquida en pacientes pediátricos con choque séptico a una liberal. Les da igual. Ahí está, bueno, pues yo les sigo pasando un chingo. No, espérate, pues mejor pásale poquito. Si les va igual, ¿por qué le quieres pasar un chingo de agua? ¿No? Y ya te pones a haces el análisis y dice, sí, vivieron igual, pero 2 semanas más de ventilación, porque tenían derrame. Algunos les tuvimos que dializarlo. Al final, ese pensamiento, pues, perdón, con lo poquito que tenemos que hacer más, ¿no? Si les va igual, con menos, y se me acorta la estancia hospitalaria, pues vamos a usar. Lo mismo sucede con cetosis diabética. Y el estudio les dice, les va igual. Vamos a seguirle poniendo. No, el pensamiento al contrario. ¿Sí? Y con todos estos problemas se fue el concepto que se llama de sobrecarga de volumen, que más del 10% de sobrecarga de volumen, es decir, duplica la mortalidad. Entonces hay que tener cuidado con los líquidos. ¿Sale? Entonces, cristaloides balanceados, el MAP y el SALT. Entonces la recomendación es ¿está claro? Eso va a ayudar a controlarnos un paciente que tiene sepsis graves y no vamos a perpetuar ni lo vamos a llevar a cárcel. Albúmina, no hay recomendación, es decir, no la recomiendo para usar. Y las nuevas, bueno, de febrero de 2020 te dicen que no tienen la suficiente evidencia para recomendar su uso. Y si la usan, tengan en mente que van a modificar el pH. De luego no anden ahí sorprendiéndose.
y van a aumentar los costos también. Efecto de la albúmina con cristaloides en adultos, pues no hubo estudio. De hecho, algunos demostraron que se morían más con la albúmina. Todavía ahí sí no pedido eso. Hay que seguirlo estudiando. Yo no uso albúmina. Entonces, los estudios que se hicieron, ¿sí? Gelatinas tampoco no hay evidencia. De hecho, ya la retiraron. Sobre todo en Europa no se van con distintas. Cuando se utilizaban antes pentalminoles de tercera, cuarta y quinta generación, aumentó el índice de sangrado y dijeron no, y la quitaron, la desaparecieron. Entonces tampoco se recomienda utilizar hidroxietilestatinidol. Antibióticos. También son, no, bueno, de esto yo creo que ya les quedó muy claro con el uso de los macrólidos, ¿no? Porque ahora veo que acitromicina en todos los bronquiolíticos. Porque es buena para espasmo. No les quita, y todos tienen acitromicina. Porque hay una inmunomodulación a nivel pulmonar, entonces acorta el tiempo de sibilancias. ¿Cierto o no? Acitromicina. Sí, los antibióticos tienen una inmunología muy importante, no solo al matar al bicho, sino por sí. De hecho, en mi época, las quimioterapias no eran tan complejas como ahora, no. Dábamos bilimodal anfotericina B para pacientes con diabetes. Protocolo de la raza 1989. O sea, para que vean lo que hacen. Y además, mal dado, pues fastidia. Hay muchos escenarios donde los pacientes, sobre todo los neonatos, no, pues no tiene médula, está plaseado, que no sé qué, y le siguen dando. Cuando lo que tiene es que ya le metieron 5 antibióticos, vuélenselo, porque ya deprime la médula ósea en forma inadecuada. Entonces, hay supresión de la médula, inhibe la producción de citocinas. Ese es su efecto de los macrólidos, y no nada más de citocina, desde la eritro, tienen ese efecto, y ya lo sabíamos. Y tienen muchos. El problema es que para lo que damos, solo creemos que para eso sirve, y no nos damos cuenta que tiene muchos otros efectos alrededor. Entonces hay que leer bien cada uno de los de hecho hay un librote, el paquetoma, y la doctora Nancy, que no lo hizo así gordo nomás por gusto. Hay que leer exactamente todo, nada más leemos dosis. Entonces sí, tienen efectos inmunomoduladores, deprimen la producción de citocinas, hasta hacen aplasia medular con algunos antibióticos, o la suma de uno más otro más otro. Entonces, ¿qué se tiene que dar? El mayor medicamento para el área afectada que estamos pensando. Si hay sepsis graves, tenemos hasta 3, 4, 5 horas. Si hay choque séptico en la primera hora. Y dependiendo del lugar, es el antibiótico de elección. No vamos a poner ahí mero blanco a un paciente con choque séptico. No. ¿Sí? Y evidentemente, revalorar, tomar todos los reactantes que gustan, cultivar, y diario hay que darle seguimiento. Si no el infectólogo, nosotros, y viendo qué está pasando. Si no lo necesita, hay que descalarlo, hay que quitarlo. ¿Sí? Que somos buenos para ponerlos, pero cobardes para quitarlos. Entonces, este es la tabla, 3 horas, antes se decía que 3 horas podías hacerlo, la prevención, hablar, y la administración de antibióticos. Los objetivos hemodinámicos siempre es lo mismo, la saturación venosa central, pero se trata de empezar a manejarlos sin que ustedes dependan de un especialista. Sin que no, es que pues, no le pueden iniciar aminas porque no tiene catéter. ¿Dónde dice eso? O pues es que yo quiero la saturación venosa central, entonces necesito un catéter central. No, la idea es que todo el mundo pueda manejarlo. ¿De acuerdo? Bien. La administración temprana de antibióticos en pacientes sépticos, ¿es real o puro chorro? No, sí es real. Tenemos hasta 6 horas, con calma. No, la evidencia ha demostrado que sí. Entre más rápido, mejor. Sobre todo si es choque séptico, primera hora. ¿Sí? Sepsis grave tenemos hasta 4 o 5 horas. Pero no les dije eso, mejor cada hora, porque si no así se van a esperar siempre. Drogas vasoactivas, que es lo que creo que todo el mundo estaba esperando. Bien. No hay una recomendación de la primera línea de droga vasoactiva en pediatría. No la hay. En adultos no hay. ¿Por qué? Porque su estado hemodinámico, su perfil hemodinámico, pues el estudio de Cenevera por ahí de los años 90, cuando todavía no mataban a Swangans, él encontró cuál era la presencia de resistencias vasculares, gastrocardíaco, en fin, dinas, chums,
y estableció que la mayoría de los pacientes pediátricos se chocaron con lo que llamamos choque frío, aumento de la resistencia vascular sistémica, más del 70%. Eso ha ido evolucionando y en la actualidad, así como de pasillo, es que si el paciente está hospitalizado y se te choca, seguramente va a ser choque caliente, o sea, va a estar vasodilatado. Si viene de su casa, seguramente va a ser choque frío. O hay quien piensa que son evolutivos. Pues ya, primero empiezan caliente, pero no lo encontramos. Entonces ya le agarramos en frío. No, cambian. Según la respuesta, pueden cambiar de un frío a un caliente. Entonces hay que estar ahí a las vivas, a la cama del paciente viendo. Y con los marcadores, que más adelante vamos a ver de qué estado hemodinámico tiene ese paciente. ¿Ok? Pero bueno, entonces no hay, porque luego sí, la EPI, no, la dopa guácala, la norepi, no, no lo hay. De hecho, si ustedes ven la recomendación, dice evidencia leve. Grado de evidencia leve, recomendación pobre. ¿Qué? El cambiar epinefrina en lugar de dopamina. ¿Por qué se cambió? Por ese estudio, pero además, porque la dopamina también tiene un efecto en todas las catecolaminas. Tiene un efecto proinflamatorio. Todas. ¿Cuáles son las peores? Norepinefrina. ¿Qué hace la dopamina? Inhibe la producción de penicilinas y la prolactina, y entonces tengo a un tiroideo enfermo. Por eso desasociaron la dopamina. ¿Sí? Y en cambio en neonatos es dopamina. Y seguirá siendo. ¿Sí? Entonces la dopamina tiene o sea, sí lo tiene, claro que tiene un escenario. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Como decimos los viejitos y que odian los jóvenes. En mi experiencia, tiene que ver con la masa, con la desnutrición. Niños menores de 6 kilos, dopa, de inicio. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con las aminas? Pues subir y bajar dependiendo del estadio que observemos en el paciente. Si ya tenemos una amina, se pueden poner por vía periférica, sí, solo respetando las concentraciones, o usando antiguamente lo que llamamos la regla de los 6. ¿Para qué? Para que si se extravasa no se necrose. Pero no tienen que llamar a un cirujano que ponga menos en lo que lo voy a iniciar aminas. No, por vía periférica. Se puede, claro. ¿Sí? Ya una vez que lo das, entonces sí, te vas viendo con la saturación venosa central, normal de 70, pero si el paciente es neumópata crónico, cardiópata desaturado y no satura más de 80, porque así vive, no le puedes pedir una saturación venosa de 70. ¿Cuánto le tienes que pedir? Muy simple, ¿cuánto satura un sano? Bueno, yo digo que soy sano, 100, ¿no? El oxímetro de pulso. ¿Cuánto tengo de saturación venosa central? 70. ¿Cuánto comí? 30. ¿Cierto o no? Del 100, regreso 30. ¿Y qué pasa con los cardiópatas? Satura 80. ¿Cuánto va a tener de saturación venosa central? 30 menos 50. Es el índice de selección de oxígeno. O, en cardio le llamamos gradiente de saturación. Es 30. Porque el cuerpo es un buen proveedor, ¿verdad? Triple de lo que necesita. Entonces, 30. Porque luego tienen un niño que es cardio o fibrosis quística, ¿no? Que satura normalmente 85 y lo quiere tener con uno, pues lo vas a matar. Nunca lo vas a lograr. Y le sube a las aminas. ¿Recuerdas? Pues también tiene que dominar. Entonces, el escenario clínico, también hay estudios donde los médicos legos no saben hacer distinción entre frío y caliente. Los viejitos sí sabemos. Tiene que ver con el ojo clínico y estar ahí pegado a un paciente. Pero para fines prácticos, extremidades frías, llenado capilar retardado, es importante. Los pacientes se van cerrando de los dedos hacia el centro. Entonces los dedos gordos ya, y nos ve porque vimos meningococo, ya lo habían morado y todo ahí necrosado, porque se van cerrando. Porque ahora uno le ponen norepinefrina y ya está negro, la uña morada, porque se van cerrando. ¿Cuál es el último pulso que me queda? Axilar. Luego el femoral. De hecho, por eso, si se recomienda tener una medición de presión arterial invasiva, acabamos poniendo las líneas centrales axilares. Y en alguna ocasión, hasta carotides de gato tenía un paciente quemado, coche que estaba todo quemado y no había
Bueno, no podían ni poner el oxímetro ni los electrodos porque no había aquí el dónde. Pero se van cerrando así. Entonces, cuando ustedes van a ver el llenado capilar o el pulso, o la diferencia de temperatura, no es de que le estén tomando el picado del culo al pobre niño que está bien. No, la diferencia de temperatura es del pie. Toco con la porción más sensible, que no es el dorso, es la palma de mi mano, siento, hasta aquí siento frío. Y hasta le marco. Ya le meto, le saco el agua, la mía, y no, ya me lo chingué porque ahora está peor, ¿no? Así es como vamos viendo la evolución en la clínica. En el momento, ahí estamos pegados, la única defensa del intensivista es que está pegado al paciente. Entonces ahí vamos valorando qué nos está respondiendo, qué nos está faltando, ¿sí? Igual los pulsos. No, pues no lo siento aquí, no, me toca el popliteo. Y hasta donde te esté dejando, y vas bien. Y aquí ya entra también la amplitud. Es amplio, es estrecho, ¿sí? Y te va dando una traducción. Luego, si lo tengo intubado, sí, se modifica el pulso cuando entra la fase inspiratoria. Y todo ese tipo de parámetros clínicos te van orientando hacia un escenario del paciente. ¿Sí? Entonces, frío, está cerrado el paciente. ¿Qué hay que hacerlo? Abrirlo. Este es el escenario más común en pediatría, pero más difícil de manejar, sobre todo cuando ya está hipotenso. Porque aquí lo que quieres es vasodilatarlo, pero darle un inodilatador donde la hipotensión no sea tan baja, pues, o tan alta, la presión no sea tan baja que no permita la presión de perfusión coronaria. Entonces son los más difíciles de manejar. Y choque caliente, sí, llenado capilar en flash, menos de 2 segundos, lo normal es de 2 a 3. Pero también hay que saber cómo tomarlo, hay que levantar la mano para un ritmo de punto presostático, presionar 30 segundos, nada más así el chile, ¿no? Hay toda una estrategia para medir estos datos clínicos, que no sabemos. Bien, entonces llenada flash, pulsos amplios, que son estrechos, son amplios, y eso nos habla de una diferencia entre la sistólica y la diastólica. Normalmente en un choque frío la sistólica está caída y en un choque caliente la diastólica. Entonces se amplían 90, en este caso un choque frío, 60, 50. En un choque caliente 90, 30. Y nos podemos ir orientando cómo está el escenario. ¿Sí? Bien, ¿cómo lo vamos a monitorizar? Bueno, pues los ojos no ven lo que la cabeza no sabe. Primero hay que estar ahí. Porque luego no es que necesito el pico, no, básico. Si puede un catéter venoso central, ¿para qué? Para medir la saturación venosa en forma progresiva según cuando le estén haciendo un procedimiento revaluado. ¿Sí? ¿Qué más? Línea arterial invasiva si se tiene, si no, la mejor forma de tomarla, aunque sea no invasiva, hay que encontrar el adecuado tamaño, del volumen, ¿sí? ¿Qué pasó cuando empezamos a utilizar eco? Han oído hablar de ecocrítica, ¿no? Que no es así de que yo le haga aquí la fracción de litro, no. Es como una especie de ECOFAS, pero desde el punto de vista de medicina crítica, que es lo que le buscamos. Entonces, a raíz de eso, con algunos índices carotidio para ver si hay colacidad o no, aquí podemos saber qué paciente necesita o no necesita. ¿Qué otra prueba? Elevación de las piernitas, medido con eco, un carotidio, podemos saber si necesita o no necesita volver a la cama. Así simple. Todo eso cambió y vean la evolución que teníamos. De dar líquidos hasta Dios dirá, 80 por kilo, 15, 20 por kilo. ¿Sí? Inotrópicos, ahora usamos más, pero bien dados. Es decir, no puedo darle un solo inotrópico y llevarlo a macrodosis, ¿no? La contractilidad del paciente pediátrico, sobre todo en los neonatos, no toleran la sobrecarga de presión. Si ustedes cierran a un neonato, se lo van a echar. Por eso mi recomendación, si yo menos los neonatólogos van a usar norepinefrina. No aguantan la poscarga de los neonatos. Es inodilatador. Las catecolaminas, que son las que más conocemos, hay otros drogas vasoactivas con otros funcionamientos, tienen efecto beta, son proinflamatorios, hay necrosis, estimulan los receptores beta 2, ahí aumentan la apoptosis de las células miocárdicas. Entonces, hipresores, entonces, inotrópicos. Inotrópicos no es igual a vasoconstrictores, porque eso piensan.
Sí hay medicamentos cardiovasculares que tienen los dos efectos dependiendo de la dosis. Epinefrina, por ejemplo, arriba de punto 3 no pierde los efectos beta, pero casi adquiere los alfa. Entonces, por ejemplo, en un escenario donde un paciente tiene un choque frío me pasó un choque caliente, por la razón que gusten, si quieren hacer una respuesta ya anafiláctica, lo que sea, ¿qué hago? Entonces le subo la epinefrina en forma transitoria y ya tengo el efecto alfa, que es predominantemente de la norepinefrina, casi no tiene beta. La dobutamina. ¿Qué hacemos con la dobutamina? La dobutamina es un inodilatador. A dosis altas es un antagonista alfa-2 vasodilata. ¿Y por qué sube la presión arterial? Por lo que platicábamos con los líquidos. Al vasodilatar mejora la contractilidad y el corazón trabaja más a gusto, chingón, y entonces puede elevar la presión arterial. Entonces arriba de 12, 15 microgramos, sí se usa 12, 15 microgramos hasta 20, es un antagonista alfa-2. La dopamina al revés, ¿se usa hasta 20 microgramos? Sí se usa hasta 20 microgramos, pero ya es efecto alto. ¿De acuerdo? Tienen que saber qué le están haciendo a este paciente y lo que el cliente les pida a ustedes lo tienen que complacer. Entonces, hay que medir saturación venosa de preferencia y presión arterial invasiva de preferencia. ¿Vale? Entonces, si hago un estudio, al final, cuando hay choque caliente, ¿a quién le ponemos choque caliente? Los adultos siempre, casi siempre, y lo que le ponen a los adultos para estado hemodinámico no funciona en niños, porque como ellos hacen vasodilatación. Siempre le ponen a la epinefrina a los adultos. Bueno, pues le vamos a poner norepinefrina a los adolescentes casi adultos cuando hagan ese estado de vasodilatación. Nosotros usamos niloinol en niños, en los adultos la odian, pues se les pega. O sea, todo lo que sea vasodilatación para adultos no les funciona. Ellos, al contrario, siempre los aprietan. La verdad es que es más fácil para ellos. Para los adultos, puro vasodilatación, nosotros no. ¿Sí? Al contrario, tienen las resistencias tan buenas que se cierran tanto que luego se pegan. ¿A quién interactúa? Interleucina 8, 10, 12 y con todo el necrosis tumoral. ¿Qué hacíamos? Poníamos azul de metileno, promotor de óxido, para que vasodilatar. ¿Sí? Eso tenemos. ¿Qué hacíamos? Pentoxifilina hace que para la varices y que el tron también lo necesitamos en neonatos, pero en está indicado. ¿Por qué? Porque los queríamos abrir. ¿Sí? Los valientes, como el doctor Vélez, que poníamos nitroglicerina, nitrocruciato. En la actualidad, ¿qué se pone? Nitrocruciato. ¿Dónde? En Estados Unidos. Por todas las checas de la terapia de cero cardiovascular de Houston. ¿Sí? Pero nosotros, pues no pensamos así, por decir que somos cobardes. Bien, ¿qué onda con la noradrenalina? Les decía yo, niveles sanguíneos elevados en cardio, se observa una relación directa con la mortalidad. ¿Por qué? Porque hay un estado prominente de excitabilidad simpática. Tiene acciones inmunosupresivas y principalmente alfa-adrenéticas. Hay una análisis. ¿A quién les queda muy claro teopental? Y ahorita vamos a pasar a las benzodiazepinas. Le pongo teopental, hace una hipotermia y se va a infectar. Todo el mundo lo piensa. Es algo parecido, debería de ser. Lo mismo con el nivel lunar, ahorita vamos a ver. Esteroides. Aquí en el esteroides, estos días de febrero, no lo recomiendan de uso oportunamente. De esto, de hecho, el maestro Zimmerman no lo usa. Los estudios han sido, pues, no han sido en choque séptico, no han demostrado una sobrevida. Pero en nuestro medio, yo sí lo uso. Cuando de plano ya no vemos por dónde, y sobre todo si pensamos que tiene una patología en este caso inmunológica asociada, como que, por ejemplo, más de una vez para que quede claro. Cuando nosotros tenemos ahora en COVID un paciente y sospechamos de síndrome de tormenta de citocinas, dos cosas, ya lo dije. Síndrome activador de macrófagos, para lo cual debe tener alguna enfermedad autoinmune, o linfohistocitosis hemofagocítica, donde dentro del criterio es ferritina, fibrinógeno, TLC, en fin. ¿Sí? Si el paciente de la infección está activa, ¿sí? Es linfocitosis hemofagocítica, menos de 14 días y después de la respuesta inmunológica en agudo, antes de pasar a MAPS o FIX. Si el paciente presenta, realmente es un síndrome de vitrodermia y por eso se confunde con
estreptococcus, bueno, choque tóxico secundario, bueno, asociado estrecho o no asociado, se confunde. ¿No? También se confunde con Kawasaki. La verdad es que en la epidemia de SARS-CoV-1 del 2002 hay una región muy grande y solo un caso encontraron que generó Kawasaki. Pues ahorita eso de Kawasaki, yo la impresión que tengo es que viene de la electrodermia. Y como tiene que pues Kawasaki es lo más fácil, porque es lo que todo el mundo sabe. Pero no hay la evidencia, no es contundente de que el SARS-CoV-2, ahorita, de Kawasaki. ¿Qué es la respuesta inflamatoria sostenida, que es un síndrome multiinflamatorio pediátrico asociado a COVID? ¿Cuándo se da? Como la respuesta inmunológica es GENCONS tipo 3 y 4, tardío. Entonces se da después del 14-15 días de que tuvo el... Y entonces ya no encuentran el bicho. Por eso dicen, no tiene RT-PCR positiva, tiene un pinche. Pues sí, porque así es la respuesta inmunológica. En cambio, el infectante sí tiene, pues sí, porque es la respuesta inmunológica en ese periodo. ¿De acuerdo? Porque luego se hacen unas pelotas que no entiendo yo por qué. Choque tóxico, ahí es una entidad específica, clara. ¿No? Asociado a estrepto o no asociado a estrepto. En este caso sería no asociado a estrepto, que es el otro escenario. Si lo hay. O de pronto me dicen Kawasaki, choque asociado a Kawasaki. Entonces, para nosotros es una miocarditis. Pues bueno, estrictamente Kawasaki clásico no es miocarditis. Es coronario. Lo da después de cuando ya se infartan. Pero en etapas agudas no. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la frase de los intensivistas pediatras. Ya los inmunólogos, reumatólogos tendrán sus contactos, hasta los infectólogos tendrán sus estudios, ¿no? Entonces, los esteroides, ¿qué onda? ¿Por qué les digo esto? Porque luego tengo lipoidosis hemofagocítica secundaria dengue, sí la hay, hacen microcopiatría trombótica, Shua, sí lo hacen. No sé, ahorita no hemos tenido nada de COVID con eso, pero por ahí hay un estudio donde dice que hizo Shua, secundaria COVID, 1. ¿Qué si no lo hace? Influenza. Y agárrense, porque ahí viene, influenza sí hace Shua, una microcopiatría trombótica. ¿De acuerdo? Les digo porque se sorprenden. No es nuevo, eso ya está, solo que no lo vemos. Y aquí viene otro problema. La infecciosis hemofagocítica no necesariamente tiene que haber un proceso infeccioso. Los niños con cáncer me debutan con eso. Con hepatitis autoinmune, me debutan, hay un síndrome de macrófagos. ¿Vale? Entonces, para que no se hagan pelotas, o sea, es parte de la misma respuesta inflamatoria. Bien, estos son los estudios de esteroide. ¿Y qué pasa si yo a la infecciosis hemofagocítica le pongo mucho esteroide? Activo el virus, que no sé, pues sí, amigo, pero pues si no, se me va a pelar. O préstame el ectopósilo, ¿no? O préstame la hematóloga para que me ayude. Entonces tienes que poner ahí en la balanza tu riesgo. El escenario de la terapia intensiva no es la misma que estanquismo, una nefostosis ahí tranquila. Pues siempre hay que sopesar, porque siempre está eso, es que sí, el proceso infeccioso está activo y tú lo vas a poner esteroide y lo vas a deteriorar. Calma, hay que analizar bien el paciente. Entonces la hidrocortisona, desde los estudios de en el pancecito, pues no. Y aparte, para complicarla hay diferentes dosis, no es lo mismo para la inmunosupresión, que es metilprednisolona, 30 mg por kilo, de sustitución adrenal o de choque, porque luego ahí se confunden. De sustitución adrenal, la dosis que se da es 2 mg kilo de sí, pero en choque no, se da un bolo de 50 y luego se da 2 mg kilo día durante 24 horas 48. De hidrocortisona en choque séptico. Y todo el mundo quiere dar la dosis de sustitución adrenal, no la de choque. Pues también están ahí hechos pelotas con el esteroide. Bien, grupo sanguíneo, esto es lo peor. Les encanta transfundir. Es el principal trasplante, por lo tanto, tiene muchísimos efectos autoinmunes. La recomendación es clara, hemoglobina de 7, no menos. O sea, no voy a transfundir si tiene menos. Si tiene más. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? ¿Sí? Hay reacciones, hay activación mejor. Luego dicen, tiene cruz directo positivo. ¿Y cuánto lo has transfundido? No, pues como se chuta la sangre y las plaquetas como 8 veces. O sea, amigo. No solo eso, el estudio de TAXI es muy claro. Sí, hay un estudio donde para los intensivistas, bajo eso nos regimos, a quiénes le vamos a pasar, qué condiciones, elementos, sobre todo eritrocitos. Y aparte hay otras patologías asociadas. Por ejemplo,
Transfusional Acute Cardiac Overload. O TANEC, que luego saben que sí, que no. Transfusion Associated Necrotic Enterocolitis Neonatal. Luego dicen que no, luego los prematuros pasan la mosca y ya les dan enterocolitis. Pero bueno, entonces sí se ha visto asociación. Plaquetas. ¿Qué pasa con las plaquetas? TANI, Transfusional Related Acute Lung Injury. Respuesta inflamatoria, aumento de terrosina 6, dan un daño agudo pulmonar parecido a un SDF. ¿De acuerdo? Entonces, en pacientes choque frío, hemoglobina mayor de 10, si la saturación es menor de 70. Menor de 70, mayor de 10 gramos, es lo único que lleva, y si depende de la saturación venosa, que es el transportador. A nivel de teoría de gases, solo probamos en el transportador, no en el consumo. Ya me adelanté, transfusión related con lung injury, secundaria de plaquetas. Y me ha tocado que el niño, no, pues sí, ya hace rato, ya, pues le llegaron las plaquetas, pasen las chupadas y se fue. ¿Qué hay que hacer con las plaquetas? Que no le toman en cuenta el grupo, mínimo grupo, ya RH, sea compatible, que no estén contaminadas de rojos, desflamatizadas, radiadas, anti-CMV. Sí, pues aquí las vemos ahí como les va, ¿no? Bien, analgesia, benzodiazepinas. En Barcelona, en el Real donde yo estuve, el midazolam está contraindicado en neonatos. No se da midazolam en neonatos. Así de simple. Ocasiona liberación de cortisol, inhibición y a la larga daño neuronal. Y aquí usan el midazolam principal. Le tienen más miedo al propofol que al midazolam. Y aparte usan macrodosis. 600 microgramos kilo hora de midazolam de puta, pues que está en estado epiléptico. Hay una tendencia muy clara y se llama sobresedation zero, no sobresedar a los pacientes. ¿De acuerdo? Pues liberan todos estos. Aparte, te baja el gasto cardíaco. El midazolam por sí solo es más del 25%. Entonces, tengan cuidado. ¿Qué podemos dar? Sí, pero ¿qué podemos dar? Sí, y ahorita no hay quien sabe qué hicieron estos laboratorios. Yo creo que empezaron a ver los resultados y dijeron, vamos a guardarla para venderla más cara. La temida ketamina, les digo, todo es cíclico. Cuando era pues, interno la usábamos, luego la quitaban, así no la llevamos, porque según elevaba la presión intracraniana. Hacemos lo que más así. De hecho, ya está recomendada en estado epiléptico súper refractario, ¿no? Y en la actualidad se sabe que la ketamina es un efecto antiinflamatorio, es más cardioestable. De analgesia, los opioides, y mira, aquí está. Los opioides, ¿qué hacen los opioides? También inmunodeprimen. Y entonces tenemos así, bueno, debo admitir que se ha evolucionado, porque antes teníamos a los pacientes con puro midazolam y sin nada de sedación y relajados. Y entonces, no, ya no estés dando decuronio, ahora da cisatra, da rojo. ¿Por qué? Porque elevan producciones, todo lo que hacemos desafortunadamente. Bueno, hay estudios donde dicen que si le das más de 16 punciones intentando poner un acceso venoso que tú me digas, hacen respuesta inflamatoria, sobre todo los neonatos, entonces debemos de tener cuidado. Nuestra única forma que tenemos a este nivel para inmunomodular es haciendo lo más claro y estudiando lo mejor que podamos los medicamentos que estamos administrando y sus efectos y adaptarlo a lo que tenemos. ¿De acuerdo? Hay terapias, sí, por ejemplo, la inmunoglobulina, la única indicación en el consenso de febrero del 2020 es choque tóxico por estreptococo. Nada más. No tiene ninguno. El recambio plasmático, su única indicación es microcompatibilidad trombótica asociada a falla orgánica. Nada más. Es la evidencia. Aquí hay que hacer diferencia entre dogma y evidencia. Desafortunadamente, por los tipos de estudios que se hacen, muchas veces la evidencia no es clara. E insistimos. Y el dogma es el conocimiento de, digamos que de los especialistas y que estamos convencidos de que funciona y que seguimos en eso. Pero dogma no es igual a evidencia. Y tampoco quiere decir que dogma es pura experiencia. Es la suma de los dos, ¿de acuerdo?
Entonces, esa es la gran diferencia que tenemos que establecer. Todo lo que hacemos, bueno, nutrición, ya ni me metí en nutrición. Hay estudios que te dicen que si le das nutrición parenteral de forma temprana, en terapia intensiva, se mueren más. En adultos empezaron con el estudio que se llama EPANIC en el 2009, 10, 2017, 18, 19 en pediátricos también. Cuando se recomienda la nutrición parenteral total, una semana después. Y otra cosa, las inmunoterapias alimentarias. Nos tocó, le dábamos una alimentación específica para los pacientes que tenían falla renal, para los que tenían falla pulmonar, eran inmunomoduladores, el selenio, el zinc, la terapia de Polmaric, que es vitamina B1 y vitamina C más hidrocortisona. Todo eso lo hemos hecho. Desafortunadamente, ninguno en nuestro escenario clínico ha demostrado un avance. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que no sé si el doctor nos permite algunas preguntas. El perfil era que se percibiera que realmente estamos haciendo inmunomodulación desde la cama del paciente. Si alguien tiene preguntas, ¿tienes alguno en los que están conectados? No, yo creo que los mareé mucho, los asusté. Aquí un residente curioso quiere preguntar. Las guías de residente mencionan lo que usted dice de las transfusiones en pacientes, pues obviamente también en otro que se le ha comentado que en un paciente inestable se puede transfundir con Sí, cuando tienes aporte de drogas psicoactivas y lo consideras inestable, aquí quiero venir que es estable, que también viene bien claro ahí, que dice estable es que tiene 2 horas de presión arterial y no después a las drogas psicoactivas. Así te lo dice, si 2 horas no lo sostienes, está inestable. Y te dice, no tenemos ninguna recomendación al respecto. Pero la mayoría de los expertos que estamos aquí, no transfundimos, el 15% no transfundimos en este escenario. Entonces, sí, no hay un paciente chocado, séptico, donde esté el rango ahí aproximadamente de 7, y con una saturación venosa menor del 70%, choque, paciente inestable, hemoglobina de 10, menos del 70%, pueden hacerlo. Pero tengan en cuenta lo que va a pasar, que puede haber desde reacciones, inmunoparálisis, etc. Pues la evidencia no es clara. Es muy pobre la evidencia que tenemos todavía. Si nos basamos en las recomendaciones, es muy pobre. Pocas cosas son claras, ¿no? Bueno, están preguntando si se grabó la presentación, y sí, se grabó la plática y la vamos a subir al canal de YouTube del hospital para que la puedan volver a revisar cuando gusten. Bueno, pues vamos a agradecer al doctor Monroy por su presentación. Muchas gracias, y recuerden, este mes es la alerta sobre sepsis. El 13 de septiembre es el Día Mundial contra la Sepsis. Y aproximadamente cada 2 minutos se muere en el mundo todo, adulto y niño por sepsis. Entonces hay que estar vivos. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos.